Bienvenidos a Fox Noticias, yo soy Julie Banderas. Empezamos en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que los Estados Unidos no ha presentado ningún tipo de prueba sobre las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Por esa razón, y a pesar de las sospechas de corrupción que lo vinculan con el crimen organizado, es muy posible que Rocha Moya regrese a su cargo. Esto todavía no se ha confirmado, pero el Partido Acción Nacional ya está listo para oponerse. Los miembros de este partido conservador acusan a Sheinbaum de violar los principios de rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, Sheinbaum insiste en que ella solo está respetando el debido proceso. Confío en la Fiscalía y en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la Fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa. Entonces la Fiscalía está haciendo la investigación y la Fiscalía tendrá que informar. Ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha enviado ninguna prueba adicional, ninguna. Miguel de Samaniego, portavoz del Partido Acción Nacional en México, está aquí para reaccionar. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, dígame, ¿qué opina del posible regreso de Rubén Rocha Moya a la gobernación de Sinaloa? Yuli, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a todo tu auditorio. A ver, pues es la tendencia del oficialismo, la tendencia de los morenistas que hoy gobiernan México. Cuando señalan a sus cercanos, a sus allegados, a sus gobernadores, a sus senadores, a sus figuras, por tener nexos claros con el crimen organizado, lo primero que salen a hacer en nado sincronizado es a negarlo y a pedir pruebas. Yo lo he dicho 1000 veces, ¿qué más pruebas quieren? Que pues las que hemos visto los últimos años, la carta escrita de puño y letra por parte de Ismael El Mayo Zambada, la propia presidenta de la República, explicándole cómo fue su secuestro, entre muchísimas otras cosas. Es increíble y muy lamentable cómo el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dedica todos los días a proteger delincuentes como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Hay que decirlo como es. Es gravísimo que se abra la oportunidad o la posibilidad a que una figura como esta se esté libre en la calle. Este señor debería de estar en una cárcel en Estados Unidos pagando por todos sus crímenes. Es así como hay que decirlo, y es brutalmente inaudito cómo el gobierno mexicano trata de protegerlo y trata de negar la realidad. ¿Cree que este eventual retorno ponga en duda el compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia de la presidenta Claudia Sheinbaum? Por supuesto que sí. Imagínense ustedes, sería brutalmente grave tener un gobernador constitucional en funciones con una orden de aprehensión en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, por crímenes de narcoterrorismo, entre muchas otras pues cosas que son lo que incluye la carpeta de investigación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y lo grave, querida Yuli, no es nada más esto. Lo grave es que es una tendencia notoria. No es el único gobernador mexicano con nexos con el crimen organizado. Hay muchísimas investigaciones en curso, muchísimas notas periodísticas de otros gobernadores. Ahí tenemos los audios revelados de la actual gobernadora de Baja California, un estado acá en México, pues hablando con el FBI para ver a quién entregan con tal de ella salvar su pellejo. Es increíble que en este país haya narcocriminales, narcopolíticos al frente de las gubernaturas de los estados. ¿Qué piensa de que Sheinbaum salga en su defensa y asegure que los Estados Unidos no ha entregado pruebas a México que justifiquen una acción legal contra el gobernador Rocha Moya? Bueno, es clarísimo que la presidenta de México está queriendo tapar el sol con un dedo. El tema de las pruebas, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas porque no es la instancia jurídica para presentar pruebas en el momento en donde se solicita una pronta y expedita detención de una figura con una orden de aprehensión en Estados Unidos. Las pruebas se presentan en un juzgado en los Estados Unidos y es como debería de ser el proceso jurídico. La presidenta lo sabe. La presidenta simplemente trata de esconder las cosas que son obvias y evidentes. Aquí donde está lo grave,
es en la siguiente aseveración que voy a hacer, y es que es muy interesante ver cómo la presidenta y los morenistas defienden a Rocha Moya. ¿No será que Rubén Rocha Moya le sabe algo a la presidenta de la República o a su líder moral, el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No será que hay nexos aún más profundos entre el cartel de Sinaloa, o el llamado cartel de Sinaloa antes, y otros grupos delincuenciales con el actual gobierno de México y el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Esa es la pregunta que yo haría al aire, porque otra razón yo no me explico para que el gobierno mexicano defienda de tal forma y además respalde y resguarde en materia de seguridad al señor exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ok. Cambiando un poco de tema, ¿cuál es tu opinión sobre las acusaciones que representan la descripción pública más comprensiva del gobierno de los Estados Unidos hasta la fecha sobre lo que califica como una corrupción sistemática de las instituciones mexicanas por parte del cartel de El Mayo Zambada? A ver, por supuesto que estos grupos delincuenciales han tenido una injerencia brutal en lo que pasa en este país. Y a partir del año 2018, que llegó Andrés Manuel López Obrador y decidió doblar las manos y entregarle el país al crimen organizado con su fallida estrategia en materia de seguridad de abrazos no balazos, en este país el narcotráfico es quien decide y quien toma gran parte de las decisiones de territorio nacional. Eso lo sabe la gente, eso lo sabe la gente que vive en este país. Y no podemos negar lo innegable, ¿no? Es gravísimo lo que pasa en este país. Y aún más grave que tengamos un gobierno que, lejos de querer solucionar este tipo de problemas y llevar a cabo acciones de gobierno para mejorar la situación del país, simplemente se dedican a negarlo y a esconderlo con tal de perpetuarse en el poder. Ok. Miguel de Samaniego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes, Julie. Bonito día. Una nueva encuesta muestra que casi la mitad de los hispanos se sienten más seguros de sus billeteras que el año pasado. Lo analizamos al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a la economía, donde una nueva encuesta sugiere que los hispanos se sienten cada vez más optimistas al respecto a su futuro financiero. De acuerdo con el más reciente índice de confianza, el consumidor hispano de FAU, el 48% de los hispanos asegura estar mejor económicamente que hace un año. Pero a pesar del optimismo sobre sus finanzas personales, la comunidad hispana sigue sintiendo ansiedad por el rumbo de la economía de los Estados Unidos en general. Las cifras de la encuesta para el próximo año muestran un panorama mixto. El 67% cree que la situación financiera va a mejorar en los próximos meses, pero cuando se trata de la economía general de la nación, solo el 45% piensa que las condiciones comerciales van a mejorar. Y cuando hablamos del sueño americano, las cifras también sufren un duro golpe. Solo el 38% considera que este es un buen momento para comprar una casa. Esto representa una caída frente al 46% que se sentían optimistas a finales del año pasado. Para ayudarnos a analizar el panorama, la cofundadora de Latino Wall Street, Gaby Barrospi, está conmigo ahora. Muchas gracias por estar aquí. ¿A qué cree que se deba este panorama tan mixto entre los consumidores hispanos, donde se sienten optimistas sobre sus finanzas personales, pero pesimistas sobre la economía en general? Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que aquí hay un contraste muy interesante y eso es porque la economía nunca va a reflejar exactamente qué están pasando con los mercados financieros. Hemos visto ahora último la iniciativa, por ejemplo, de las nuevas cuentas de inversión de Trump y de MAGA, y si bien hay un optimismo por lo que es el futuro y las nuevas oportunidades que estamos teniendo económicamente, también hay mucho temor acerca de la nueva decisión que va a tomar el Banco Central
de tasas de interés. De hecho, para septiembre vemos en el FedWatch que se refleja que va a haber un aumento de tasas de interés, lo cual tiene a muchos con esa ansiedad, porque eso significaría una posible recesión si el dinero va a ser más caro. Si pedir prestado va a ser más caro, entonces eso nos va a llevar eventualmente a una recesión. Pero como hay tantas nuevas iniciativas, diferentes oportunidades para nuestro beneficio económico, definitivamente hay una mezcla de este sentimiento que lo podemos ver muy claro. Esta encuesta reveló que el 48% de los hispanos asegura estar mejor económicamente que hace un año. ¿A qué le atribuye este incremento? Sí, yo creo que hace un año había mucho temor específicamente por la guerra comercial, por los aranceles. Vimos eso afectar directamente a lo que son los mercados financieros, que al final pues, se reflejan en el bolsillo de las personas. Pero este año ha sido, sí, por más que ha sido un año con desafíos por la guerra con Irán, hemos visto más optimismo reflejado y mejores resultados a nivel de rentabilidad. Entonces creo que es importante recordar que la economía no refleja los mercados financieros, que son dos cosas distintas, pero al final la persona promedio va a evaluar ambos para decidir cómo se siente al respecto. Ok, y mirando hacia el futuro, el 67% espera que su situación financiera mejore en los próximos meses. ¿De dónde cree que viene tanto optimismo? Sí, la situación financiera esperamos que mejore porque si algo hemos aprendido es que podemos salir de cada desafío y poder estar aún mejor. Si algo hemos aprendido este año con la guerra es que siempre al final se busca una solución, un acuerdo. Lo mismo pasó con la guerra comercial, al final concretamos acuerdos con diferentes países, de los más difíciles que considerábamos para concretar. Entonces, yo creo que sí hay temor por la nueva política monetaria, por esta nueva era que está empezando con el nuevo jefe. Nos tenemos que acostumbrar a este liderazgo, pero si analizas bien, te das cuenta que hay demasiadas iniciativas ahora mismo por parte del gobierno para beneficiarnos a todos. Y eso está dando pues este sentimiento de esperanza, que esperemos que todo eso nos va a ayudar y nos va a rendir frutos en el próximo año. Ok, Gabriela Berrospi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ti. Se cierra el capítulo más grande del fútbol y el Mundial corona a un nuevo campeón. Todo lo que dejó la final al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. España vuelve a la cima del fútbol mundial en una final de infarto. La Roja derrotó a la Argentina de Lionel Messi 1-0 en tiempo extra, levantando su segunda Copa del Mundo y poniéndole un cierre de película a un torneo inolvidable. Para Argentina, el sueño de ganar 2 mundiales consecutivos llegó a su fin. La albiceleste buscaba convertirse en apenas la tercera selección en lograr esa hazaña después de Italia y Brasil. El torneo también hizo historia al convertirse en el más grande de todos los tiempos. 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades en los Estados Unidos, México y Canadá. Tras más de un mes de competencia, el Mundial dejó goles inolvidables, nuevas figuras y sorpresas que emocionaron a millones en todo el planeta, dejando finalmente a España con la corona. Para reaccionar a todo esto, a la final y este gran mundial, se encuentra Jaime Mota, analista y reportero para Fox Deportes. Muchas gracias por estar aquí. España es campeona del mundo. ¿Qué le pareció la gran final y cuál cree que fue el factor clave que marcó la diferencia en este partido y en todo el torneo?
Bueno, muchas gracias, pero yo creo que sí, yo creo que todo el mundo vio que España fue el mejor equipo del torneo. Quizás empezó un poquito lento en el partido con Cabo Verde, donde no pudo hacer ningún gol, pero de ahí en adelante comenzó a progresar, empezó a dominar y se vio a través de todo el torneo. Quizás tuvo el camino más difícil para llegar a la final. Hizo lo que tenía que hacer, le ganó a Bélgica, le ganó también a una Francia que muchos pensaban que iba a estar en la final y que iba a ganar el torneo. Y luego, no solo eso, sino que lo demostró contra Argentina, básicamente borrándolo de la cancha a Argentina. No le prestó la pelota. Argentina nunca tuvo oportunidad de hacer daño durante la final. Es más, ni siquiera tuvo un tiro al arco en los primeros 90 minutos. El primer tiro al arco de Argentina fue después del minuto 115 y con eso se demuestra el dominio del territorio, ¿no?, dentro de la cancha de España, que para mí definitivamente se merecía ganar esto. Y yo creo que también habla mucho de lo que se hace, cómo se trabaja en España. Luis de la Fuente, el técnico de España, ha estado al mando de las categorías juveniles desde hace mucho tiempo. Es más, muchos de los jugadores, como Rodri, por ejemplo, han estado en el mismo sistema con Luis de la Fuente desde que tenían 16 años. Cubarsí, también Lamine Yamal, que tienen 19 años. Todos pasan por el mismo sistema y saben cómo se juega. Y ahora España es campeón del mundo, también es campeón europeo, campeón mundial femenino, campeón mundial olímpico. Así que en estos momentos España es el rey del fútbol. Esta es probablemente la última vez que veremos a Lionel Messi en un mundial. ¿Cómo se ve el futuro de Argentina sin él? Bueno, esa es la pregunta que muchos quieren saber, ¿no? ¿Qué va a pasar con Argentina sin Lionel Messi? Porque se vio ayer, después de que terminó la final, las lágrimas en la cara de Lionel Messi, porque creo que él ya sabía. Muchos le pedían que si ganaban, que se quedara un tiempo más. Sin embargo, él lo dijo antes de eso. No lo ha confirmado todavía, pero es muy posible que para el próximo Mundial ya no esté. Va a tener 43 años, sería mucho para él. Y la figura que tal vez puede tomar el lugar de Lionel Messi sería Julián Álvarez, ahorita del Atlético Madrid. Sin embargo, Lionel Messi es único, quizás el mejor jugador de todos los tiempos, y entonces no va a ser lo mismo para Argentina. Van a tener que jugar más a lo colectivo y no depender únicamente de una sola persona. Cambiando un poco de tema, el Mundial ha desatado una nueva ola de interés por el fútbol en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Federación de Fútbol del país está evaluando eliminar el sistema de pago para las ligas infantiles. ¿Es este el momento adecuado para cambiar cómo se desarrollan los nuevos talentos? ¿Y podría esto ayudar finalmente a los Estados Unidos a recortar distancias con potencias como España y Argentina? Sí, yo creo que sí. En estos momentos, cuando todo el mundo está interesado en el fútbol, entonces es el momento para aprovechar y tratar de hacer crecer, ¿no?, este deporte en los Estados Unidos. Ya se vio una vez con la MLS después del Mundial de 1994, pero ahora es la juventud que necesita estar un poquito más involucrada. Y sí, el pay for play, como le dicen, ¿no?, tiene que pasar a otras dimensiones, porque se está perdiendo mucho talento de algunos que no pueden llegar a ser grandes jugadores porque no tienen el dinero suficiente para poder estar en algunos de estos equipos, ¿no?, de algunos de estos clubes. Entonces, lo que tiene que suceder es que tal vez el gobierno o quizás compañías que puedan dar un poquito de dinero para que haya formatos, haya grandes cosas que se pueden hacer dentro de las categorías juveniles, para que así entonces empiece a progresar un poquito más el deporte en este país.
Ok. Jaime Mota, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Encantado, muchas gracias. Ahora regresamos con más Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Julie Banderas.